Buenas tardes, hermanos. Espero que todos estén muy bien. Saludamos a los que se conectan en este momento, como a los que nos van a ver a través de la semana y los meses. Como siempre, mi deseo que todas las cosas en su vida vayan bien. Y hoy les pregunto, ¿estás viviendo el verdadero cristianismo? La Biblia dice en Hechos 19, 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, pues esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este pasaje nos cuenta que durante su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Efeso. La predicación de Juan era una advertencia a todos de lo que les pasaría si no se arrepentían de sus pecados, pero no incluía las buenas nuevas de salvación que más tarde conocerían a través de la predicación de Jesús. Juan estaba creando las condiciones para lo que vendría después, así como declaró el profeta Isaías unos 8 siglos antes. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Por eso Juan anunció a todos, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Cuando reconocemos que producto de nuestros pecados somos merecedores de la condenación eterna, damos el primer paso hacia nuestra liberación, ¿verdad? Pero no es suficiente, pues aunque nos esforcemos por comportarnos mejor, inevitablemente fracasamos, pues tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas. Entonces, caemos en un estado de frustración y desesperanza. Es como escuchar de labios del médico el diagnóstico de una terrible enfermedad sin que al mismo tiempo nos dé la esperanza de que existe un tratamiento para su cura. Aquellos discípulos conocían las consecuencias de sus pecados, pero no la gracia de Cristo ni el poder del Espíritu Santo. Su religión era una lucha que no había alcanzado el momento de la paz. En esta situación estaban aquellos hombres cuando Pablo les habló de aquel a quien Juan Bautista les había anunciado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fue entonces que creyeron en el Señor Jesucristo y en su nombre fueron bautizados. Recibieron el Espíritu Santo. Más adelante dice que Pablo continuó predicando y enseñando la palabra de Dios por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. El poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo se manifestaron plenamente sobre la doctrina incompleta que existía entonces en aquella región. Desde entonces comenzaron a manifestarse cambios en la iglesia. Es imprescindible creer que la gracia de Dios a través del sacrificio de su Hijo es lo único que puede salvarnos de la condenación eterna. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como Salvador es el primer paso en nuestro camino al cielo. Pero no debemos olvidar que se requieren cambios profundos en nuestros corazones y en nuestras mentes y nos muevan a actuar de manera que nuestro testimonio refleje la imagen del Señor, como declara Romanos. Recuerde que una cosa, todo viene del corazón. Con este fin, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Nuestra parte consciente es alimentar nuestro espíritu por medio de la oración, el estudio de la palabra diariamente. Así, con la ayuda del Espíritu Santo, podremos terminar de limpiar nuestros corazones. Tenemos que llegar a la medida espiritual de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por el inmenso sacrificio de tu amado Hijo y te ruego que nos ayudes a ser cada día mejores y a entender la infinita gracia y a rendirnos a la acción transformadora del Espíritu Santo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús,
Amén, amén y amén. Como siempre, les dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén, amén. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Un abrazo, amigos que nos ven, que se están vinculando, que están llegando a nuestras enseñanzas. Creemos profundamente en la acción del Espíritu Santo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Padre hizo todo un paquetico, todo un diseño inclusive, donde cabemos todos, para el perdón de nuestros pecados. El punto es entenderlo, es conocerlo, es saber qué fue lo que Él hizo para poder entender esto y ahí sí, obviamente, creer. Es muy fácil creer en cualquier cosa sin tener un fundamento, pero cuando tenemos un fundamento, cuando realmente conocemos lo que creemos, pues ahí hay una seguridad y se va construyendo en la medida en que uno se va relacionando. Es como una relación de pareja. Uno desarrolla esa relación al punto de que se va conociendo y se llega a vivir juntos. Bueno, hoy continúo y hoy voy a ser muy corto, eh, porque mi pretensión ahora es, ustedes saben, les hemos dicho, vamos a empezar el encuentro. Ya empezamos el encuentro, un encuentro con Dios es todo el fin de semana. Y necesitamos concentrarnos en esto, entonces el mensaje por eso va a ser cortico hoy, pero sustancioso, y espero y esta es la continuación de la semana pasada, de todos, llevamos ya más de un mes en esto, hablando cada sábado, sobre los tiempos que estamos viviendo, qué es lo que produce, cómo es el papel de la iglesia en estos tiempos, que produce esa fe en el Señor, el conocer nuestro punto en el tiempo de Dios y de la tierra, lo que está preparado para los creyentes, también lo que van a sufrir los que no han creído, y luego viene la segunda venida del Señor, está el rapto, tribulación, luego la venida del Señor. Y en eso hemos estado enfocados, porque es importante entenderlo, es importante que conozcamos muy bien qué es lo que nos pasa, qué es lo que le va a suceder, qué es lo que el Señor quiere hacer. Y con eso, dos cosas. El creyente está atento y si entiende y lo está disfrutando, va a compartirlo. Y entonces nos mueve de los muros hacia afuera a hablarle a todas personas. No es solamente como golpear la puerta y decirle, Señor, te está amando y te está buscando. Es enseñarle lo que pasó allí, hacer esos grupos donde se pueda expresar la palabra. Y el otro punto es el de nosotros mismos, que es saber lo que nos espera, confiarnos dependiendo de esas promesas del Señor y esperar. Así que hoy vamos a hablar otra vez, a seguir con la parte última, que es la tribulación del final de los tiempos, la parte 2 hoy. Y voy a comenzar con un par de escrituras con las cuales terminé el sábado anterior, que me parecen espectaculares. Y a la vez deberían producir una gran esperanza renovada para toda persona que cree en la obra redentora en la cruz. Y vamos allá al capítulo 9 de Hebreos, que se lo recomiendo, léalo todo, búsquelo y léalo, sáquele el tiempo. Mire, hermano, si usted alguna vez ha buscado algo que le importe, que le interese, que desee, debería ser la palabra de Dios. La palabra de Dios no está limitada a ciertas personas. El Señor dijo que podíamos llegar a Él, leer, entender lo que Él quiere. Ahí está expresado en su Biblia, en su palabra, y Él nos da sabiduría para entenderla. Hay que tener paciencia, hay que leer, pedir y tener paciencia para ir comprendiendo. Vamos a Hebreos 9, 27 y 28. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Y dice así, y ponga atención, aquí cuando uno habla de la palabra de Dios hay que estar muy atento para captar el mensaje y el orden de todas las cosas en cómo está escrito, el contexto. Por eso les digo, léanse todo el capítulo y esto nos va a dar un entendimiento mucho mayor. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, quiero hacer un paréntesis. Mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Es decir, ¿cuál es la muerte si después de esto va a haber algo más? Entonces fíjense que ese proceso que habla el autor de Hebreos acá no es la muerte, no es la eliminación del ser, sino el despojarse del cuerpo, el ser despojado del cuerpo. Es un cuerpo que tenemos que estar agradecidos con Dios que vamos a hacer, eh, que va a ser quitado de nosotros, porque es un cuerpo que se deteriora, es un cuerpo corrupto, para darnos uno nuevo, uno incorruptible. Pero fíjense que del cuerpo no depende la vida depende, esto que manifiesta el cuerpo no depende del cuerpo solo, sino de lo que hay dentro del cuerpo, porque dice, y después de esto, el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, entender que la única forma de redención por causa de nuestros pecados, o en palabras más sencillas, que ya no son tenidos en cuenta, que han sido perdonados, y eso nos permite estar en la presencia de Dios desde ya y cada momento, en todo momento, que viene una vez, pero ya no para pagar por más pecados, debido a que ya fue hecho el pago allá en la cruz, y esa es la única manera, por el sacrificio de Jesucristo. Y viene otra vez para sacarnos de este mundo, para darnos la salvación completa. Es decir, si bien es cierto, la salvación es creer en Jesucristo, es la salvación de nuestras almas, que es lo que le da vida al cuerpo. Pero ¿cuál es la salvación completa? Hasta que Él venga por su iglesia y seamos sacados, pues hasta ahí se completa la salvación. Pero ahí sucede algo importantísimo, que es la transformación de nuestros cuerpos. Los que estén vivos en ese momento serán, y en un momento serán transformados sus cuerpos perfectos. Los que hayan muerto en Jesucristo, es decir, en esa fe de que Él murió por nuestros pecados, para darnos una vida eterna, pues van a recibir estos cuerpos que el Señor tiene preparado. Se nos va a sacar de aquí. Entonces ya no es solamente la salvación del alma, sino que es nuestra parte humana que es esa parte humana, el alma nos identifica como humanos a diferencia de toda la demás creación, sino que además nos será proporcionado un cuerpo que ya no se deteriora, que no conocerá muerte, que no conocerá tristeza, pecado, no habrá el conocimiento del pecado y muchas otras cosas más, que esto debería ser para el creyente su objetivo de cada día, es decir, enfocado en esto, vivir para esto. Un objetivo al que no se le quita la mirada, del que no se aparta la concentración. Pablo decía, mantenga la mirada en las cosas de arriba. ¿Y por qué en las cosas de arriba? ¿Qué quiere decir Pablo? En lo que nos estamos entendiendo que es el mundo espiritual, el reino de Dios. No en esto, no en la tierra, no en el mundo, no en lo que estamos viendo día a día, lo que estamos percibiendo. Esto nos quita la atención. Si bien es cierto, hay que vivir acá, hay que trabajar, hay que relacionarnos, etcétera, etcétera. Este no debe ser nuestro ayo, nuestra guía, no debe ser lo que nos señala el camino, seguir lo que el mundo dicta, sino las cosas del Señor. Entonces, ahí debería estar nuestra concentración, lo que se toma como vital para vivir lo que Dios disponga de nuestra vida en esta tierra. Sea lo que usted esté haciendo, sea lo que sea que usted esté haciendo, donde usted se esté desempeñando, como lo esté haciendo, si usted entiende la palabra de Dios, se puede acoplar a ese diario vivir con estos principios de Dios para vivirlo y afectar su área de vivienda, de vida, su entorno. Entonces eso a la vez debe ser el motor para no declinar en nuestro propósito de vivir en la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, porque es lo mejor para nosotros. No se trata de comenzar a practicar una religión más, se trata de empezar a cambiar la forma de pensar, ya no seguir la costumbre sin entender, sino ya entendiendo qué es lo bueno, qué es lo malo. Y escuche,
hoy más que nunca tenemos que saber qué es lo malo y qué es lo bueno, porque ya hoy se tiende a confundir todo. Y como dice la palabra de Dios, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces ya el mundo tampoco es un parámetro para identificar qué es bueno y qué es malo. Las leyes en los gobiernos están yendo a un extremo que lo que es antimoral. Pero como es ley del hombre, entonces no importa. Y por eso no puede ser referencia para nosotros. Entonces la palabra de Dios nos da esa referencia, la tenemos con esa referencia, y es la que nos va a ayudar a mantenernos en lo que nos va bien. Y el Señor lo dice muy claro, lo dice que Él tiene planes de bienestar para nosotros. Él dice que si lo escuchamos atentamente y tenemos en cuenta lo que Él dice y hacemos como Él dice, nos va a ir bien. Él dice que si buscamos primero de Él y todo lo que Él significa y todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que nosotros necesitamos nos lo va a añadir. Es decir, no es un solo versículo, son muchos versículos en la Biblia donde el Señor nos está diciendo eso. Pónganme cuidado a mí, hagan como yo les digo. No se vayan por allá, váyanse por aquí y verá que les va a ir bien. Y el otro propósito de esa escritura es que, o que debería motivarnos, se debe derivar de disfrutar de esa vida que he escrito anteriormente. Entonces, cuando entendemos y aprendemos, espéreme, y disfrutar a pesar de las adversidades, porque es que si estamos hablando de concentrarnos en las cosas de Dios, pues obvio, vamos aquí en la tierra a vivir una cantidad de adversidades, de falencias, de carencias, ¿sí? Y cuando esto nos quita la atención, pues dejamos de disfrutar las promesas de Dios que vienen. La escritura lo dice de una manera muy linda, dice, nos alcanzarán. Entonces nosotros no tenemos que ir a buscarlas, ellas nos alcanzan, seguimos viviendo normal, seguimos trabajando normal, pero tenemos una fe ya no en lo que mis esfuerzos produzcan o en la bondad de la gente, sino en lo que Dios quiere hacer y quiere proveer. Entonces, cuando entendemos y aprendemos a disfrutar las bendiciones gratuitas de Dios, entonces el deber ser es compartir, enseñar, decirle a la gente que qué es lo que enseña la Biblia, que lo que enseña la Biblia es verdadero, es real, si usted ya lo ha experimentado, obviamente. No hablar por hablar. Usted puede deducir y puede entender que se puede tener una relación con Dios aun cuando nuestra condición humana, la lógica carnal, natural, no lo puede explicar, porque no podemos explicar a Dios. La mayoría de la gente menciona a Dios, pero no lo pueden describir porque quieren basarse en una imagen. Y Dios no es una materia, Dios es espíritu, por lo tanto no se puede describir físicamente, pero sí puede uno describir sus atributos. Ahora, entrando en materia de la tribulación de los últimos tiempos, los invito a pensar por un momento en lo que va a significar para el mundo este gran momento maravilloso del rapto de los creyentes. ¿Qué será lo que va a pasar con ellos? ¿Cómo reaccionarán ellos cuando sucedan estas cosas? Lo primero que el mundo va a mirar, que se va a dar cuenta, es que todo, de todo lo que está pasando y de lo que ha pasado, porque será repentino. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, como lo dice la Biblia, dos estarán en la misma cama y uno se irá y otro quedará. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo va a ser? En un abrir y cerrar de ojos. Dos estarán trabajando y uno ya no estará, se irá, y no importa el parentesco, no importa la raza, no importa el título, no importa el credo, es decir, el credo en el sentido de, es que yo he sido esto toda la vida, yo he procurado hacer el bien toda la vida, a eso me refiero, porque el credo, el creer en Jesucristo, en lo que Él es, lo que hizo y lo que tiene preparado, es lo que da la salvación. No importa aquí dónde usted esté ubicado, si puede estar en la plaza de Roma, ya en el Vaticano, o puede estar enclaustrado,
o puede estar en la mitad del mundo, no importa, no importa el oficio que usted desempeñe. En fin, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, las personas que se quedan se darán cuenta que el que estaba al lado ya no está. Piense, solo un momento. ¿Cuál va a ser la reacción? Si un médico está con un paciente y de repente ya el paciente no lo tiene enfrente porque simplemente pestañó y de pronto ya no está y busca en todos lados y no está, ¿y qué pasó? Y sale y le pregunta al asistente, ¿y dónde está el paciente que yo tenía? Y mira por la ventana, no lo encuentra. O si un privado de la libertad está siendo custodiado y de repente sus custodios ya no lo tienen. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo se nos voló? ¿Y por dónde salió? Pero si estaba aquí. O si una familia está alrededor de la mesa compartiendo alimentos y uno o dos de sus hijos ya no están. Solo los platos quedaron ahí sobre la mesa. Millones de situaciones diferentes. Miles. Que van a causar un impacto tremendo en las personas que no creyeron a Dios. Vendrá la confusión, el miedo, el lloro, especialmente de aquellos que alguna vez escucharon esto que estamos hablando, que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia sería sacada. Pero no dieron crédito a lo que les dijeron. Fábulas leyeron ellos. Cuentos, historias, inventos, religión. Pero recordarán y sabrán qué fue lo que sucedió y entenderán que se han quedado. Tal vez ellos comenzarán a decirle a la gente lo que ha sucedido y a la vez serán tildados de locos porque nadie va a creer. Pero va a ser un caos. Y esto es el comienzo de la tribulación y luego vendrá una gran tribulación. Porque son 7 años. Como les digo, un año para el Señor pueden ser 1000 años. O 1000 años para el Señor puede ser un día. Entonces 7 años estamos hablando de términos específicos de Dios, donde se van a vivir cosas muy, muy trascendentales para las personas que quedan en el mundo. Eso todavía no es el fin. 3 años y medio donde el Señor dice, vendrán dos olivos, dos personajes, que van a estar en los atrios del templo, que esto parece ser otra de las señales de los últimos tiempos, será reconstruido el templo en Jerusalén, el templo de los judíos, y en uno de sus patios, allá estarán estos dos personajes que son Elías y Enoc. Y como les leí, está establecido que todos mueran una vez, pero ellos no han muerto. Ellos fueron sacados, raptados, y tienen que volver para morir sus cuerpos, y estarán predicando de día y de noche durante 3 años y medio. Allá, y todo el mundo en esta época de modernismo, donde ya nos podemos comunicar tan fácilmente por medio del celular de aquí con un personaje al otro lado del mundo, pues todo el mundo se va a dar cuenta de lo que ellos están haciendo, porque esto va a ser noticia. Obviamente va a ser noticia. Y la gente, extremistas van a tratar de matarlos y con lo que ellos tratan de matarlos van a morir a sí mismos. O sea, si ellos van a disparar estas balas, los van a matar a ellos, no van a poder tocar a estos dos personajes. Ellos van a estar, dice la Biblia, de día y de noche predicando. 3 años y medio. Sostenidos por el poder de Dios. Así como fueron raptados y todavía no han visto muerte, pues así mismo el Señor los va a sostener. Ellos van a poder hacer cosas maravillosas. Pero final de los 3 años y medio dice que van a morir. Van a durar 3 días allí tirados y al tercer día van a resucitar en presencia de todo el mundo. Y luego comenzará la gran tribulación. Entonces son dos periodos tremendamente complicados. Eh, Difíciles para las personas que van a quedar en este mundo, en este sistema, simplemente porque nunca creyeron a la palabra de Dios.
El último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, o como dice el original, la revelación de Jesucristo. Esto es bien interesante, hermano. ¿Por qué se llama la revelación de Jesucristo? Porque el libro revela a Jesucristo, lo enseña en toda su magnitud. Porque este libro habla de lo que van a suceder, de lo que va a suceder en esos tiempos. La revelación viene a revelarse Jesucristo, viene a mostrársele al mundo para los que no creyeron, porque los que creímos vamos a estar con él. Ese libro dice en su último capítulo, en el capítulo 22, en los dos últimos versículos, dice lo siguiente, y esto es bien interesante. Apocalipsis 22, 20 y 20 al 21. El que declara estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos. Es una revelación de Cristo, no del escritor, que es Juan, y dice que vendrá pronto. Ahora, este pronto no es un día específico, no es que venga mañana, no es que venga el mes entrante, no es que venga el año entrante, sino que dice de repente, repentinamente. Vendrá en un momento, en cualquier momento. ¿Y para qué viene? Y esto es lo que muchos no creen, viene para castigar el pecado que gobernó en las personas, el pecado que las personas dejaron entrar a sus vidas, el pecado que las personas practican, el pecado en aquellos que no creyeron en su redención, en su absolución, para responder a las peticiones de sus santos, porque los santos del Señor estamos orando por su pronta venida, para poner todo en su debido lugar, porque Él va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, va a colocar unos a su izquierda, otros a su derecha, va a enviar a Satanás, el pecado y la muerte, a su destino final, que es el lago de fuego. Es decir, muchas cosas van a suceder. Y para dar la victoria final a los creyentes, esa victoria final es la transformación de sus cuerpos, de su ser completo. Son las últimas palabras del Señor reveladas a Juan para que toda la humanidad la conozca. No habrá excusa ante el Señor. Y mire esto, en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, el profeta está hablando de parte de Dios como una advertencia seria a la gente de la época y a la gente de hoy, porque está escrito, nos lo dejó hablado proféticamente, porque esto comienza a suceder después de Jesucristo, por lo que vendría. Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 3. Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes, y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará y no les dejará ni raíz ni rama. Pero para vosotros, pero para vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorde. Pisotearéis a los impíos, los cuales el día que yo preparo serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Hemos hablado del año del favor del Señor, que es desde su resurrección hasta cuando la iglesia sea levantada. Eso está sucediendo. Pero luego, porque todavía hay la oportunidad de predicar el Evangelio, porque todavía hay la oportunidad de creer en lo que Él hizo en la cruz. Predicar el Evangelio es decir lo que Él hizo en la cruz. Eso es predicar el Evangelio, no es leer el Evangelio de Juan, de Mateo, de Lucas, de Marcos allí y ya leímos el Evangelio. No, es predicarlo, es enseñar lo que es Jesús, lo que hizo, por qué lo hizo y qué sucedió después de su muerte. Es enseñar a la gente. Y eso está sucediendo. Entonces todavía está la oportunidad de que la gente crea.
Porque cuando la iglesia sea levantada no va a haber quien predique. Bueno, van a haber 144.000 escogidos por Dios, pero esto es específicamente para la gente de Israel. Y luego viene la tribulación de los últimos tiempos, que es antes de su segunda venida, que es lo que está hablando el profeta. Pero quiero que note el versículo 2. Pero para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorde. Esto es una esperanza que el Señor nos da a los creyentes. Una esperanza que hay para los que hemos creído en el Señor, en la que deberíamos estar redundando nuestros pensamientos. Temer a su nombre, hermano, no es sentir miedo hacia Él, es haberle dado el lugar en la vida que le corresponde a Él, es darle honra, respeto, es tenerlo como prioridad, es entender su amor, su justicia, acogerse a su misericordia que fue manifestada allá en la cruz. Por eso también dice, y volviendo al libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, pero el versículo 17, y esto es lo interesante, esta es la esperanza del creyente. Y lo hago énfasis, amado, porque muchos creen que la iglesia va a pasar, o parte de la iglesia de los creyentes va a pasar por la tribulación. Eso no va a ser así. Esto va a ser antes de. Dice el versículo 17, verdaderamente el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. ¿Cómo es? Gratuitamente. Esa es la palabra importante que debemos entender ahora. No es por esfuerzo humano, no es por religión humana, no es por tradición, no es porque yo soy muy bueno, no es porque a mí me parezca, no es porque yo crea que Dios no es capaz de hacer eso porque Él es bueno, es porque así es el diseño de Dios, así lo quiso el Señor. Y tiempo es lo que ha dado a la humanidad. Él dio su vida por nosotros, Él pagó. Él fue el que fue hallado sin culpa y dio su vida pagando aún sin tener culpa de nada, pagando por nuestras culpas, por todos nuestros pecados. Esa es su justicia. Ahí se manifiesta su amor y su misericordia hacia nosotros. Como les dije al principio, hoy voy a dejar aquí porque estoy en pleno proceso del encuentro y tengo que dedicarme a eso. Entonces voy a dejar solo hasta acá porque quiero también que esto poquito que hable hoy se quede. Si usted ha tomado nota, ojalá lo haga. Si no, vuelva y vea el video. Eso queda en video ahí en nuestra página de YouTube. Lo invito a que se suscriba, que comparta, que nos dé un dedito arriba. ¿Por qué el dedito arriba? Porque esto ayuda a que otras personas tengan acceso, sea más visible nuestra enseñanza y tengan acceso al video. No estoy monetizando esto. Entonces, el próximo sábado, Dios mediante, continuaré ahondando un poco más en este tema, así que los espero. Por ahora, mi querido hermano, amigo, lo invito, lo invito a que no confunda que es relación con Dios que se obtiene a través de entenderlo, y la Biblia es el único libro que habla de Dios Padre, creador de todas las cosas, Dios Hijo, el que se despojó de sí mismo y se encarna haciéndose como nosotros, y del Espíritu Santo, que es la promesa de Él venir a habitar en nuestra vida. Como siempre, la información de importancia para ustedes. Si alguno quiere comunicarse con nosotros, pues aquí está la manera, adoracioninternacional@gmail.com. Eh, escríbanos aquí y le contestaremos en la mayor brevedad posible. Yo le garantizo completa seguridad a su información. Y muchas gracias. Los invitamos a que ejerzan su fe de esta manera, ayudándonos. Esto es parte de lo que el Señor quiere que obremos por fe. Gracias a todas las personas que nos ayudan. Los invitamos a que sigan conectados con nosotros. Vean nuestras transmisiones a través de este canal. Suscríbase. Ahí mismo está el link, @Iglesia de Oración Dotán,
donde usted puede entrar a a nuestros videos, a nuestras enseñanzas. Por ahora, sí, vamos a orar, hermano. Simplemente dedícale este momentico al Señor, dedíquese ahí, concéntrese, Él está ahí, Él está escuchando, Él le ha prometido que escucha. Usted y yo estamos en este momento congregados, en torno a la palabra de Dios. Dice la palabra que donde están dos o más congregados en su nombre, allí estará Él. Padre bendito, yo te doy gracias por todos los que nos están escuchando ahora. Te ruego que abras el entendimiento de toda persona, el mío mismo, Señor, y nos dé la sabiduría para entender tu palabra, para guiarnos por tu palabra y no por lo que los hombres dicen, no por lo que las tradiciones y costumbres dicen. Padre mío, te ruego que toques el corazón de más personas y que nos muevas a los que ya entendemos a hablarle a otros, porque esto es cuestión de vida o muerte. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Próximo sábado, hermano.